Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este concierto poético que se ha convertido en un clásico dentro de Poetas en Mayo. Desde el festival nos sentimos felices por la acogida que desde hace años dispensan a esta actividad. Muchísimas gracias. Están con nosotros Canallás, el combo de adultos de la Escuela de Música Udaberria, que son los que van a poner la nota musical, y tres poetas, Asier Maya Naritarte, Loli García y Adolfo Marchena. Y empezamos. ¿Vais a tomar posesión de los novelos? Antes de nada, los aplausos para el final. O sea, terminan los músicos, se les aplaude. Termina cada poeta, se le aplaude. Pero entre medias, por favor, pues no. Porque nos cortan el rol. A ver. Muy bien. Laude y Latu es probablemente una de las canciones más populares en euskera. Fue compuesta por el cantante y guitarrista de Itoiz, Juan Carlos Pérez, cuando tenía 18 años. Según su autor, es lo que es: una canción de amor, adolescente, hiperrealista y transparente. La segunda canción, Al alba, fue compuesta en 1974 y es considerada un himno contra la pena de muerte, nacido de la oposición de Aute contra el régimen franquista. El cantautor prefería definirla como una canción de amor que salió de esa manera. Y el primer poeta será Asier Maya Naritarte. Cuando queráis. Canallás.
eskerrik asko etortzeagatik, ni naiz Asier Maia, lehenengo lerkia irakurriko dut euskeraz, gero egingo dut itzulpena. Y bueno, eso, he dicho que primero voy a leer en euskera un poema que se llama Arraren indarra y que también habla del amor. De esa cosa que nos pasa por dentro que nadie sabemos explicar. Luego leeré su correspondiente en castellano para que los que no sepan euskera puedan entender, ¿vale? Se llama Arraren indarra desde dentro. Begiradarik ilunenak argia, argirik erakargarrienak arriskua, nonote sekretua, nonote raietan pizten denarra. Nonote, bilustera bultzatzen gaituen eragilea, erantzunik gabeko nonoteak. Sustraituko zaizkigun betiereko loturak. Adimena lausotzera eramango gaituzten koloreek. Horiek guztiak, eta beste hainbat, inolaz ere begininiaren koloreetan. Beti ere, haien atzean ezkutaturik dautzan hortzimuga koloretsu oparoetan. Desde dentro. Luz en la mirada más sombría. Peligro en la luz más atractiva. ¿Dónde el secreto? ¿Dónde el hormigueo que se enciende en las entrañas? ¿Dónde el inductor que nos empuja al desnudo? Los dóndes sin respuesta. Los lazos arraigados por siempre. Los colores que nos empañan la razón. Todos ellos y otros tantos. Jamás en los colores de las niñas. Siempre, siempre, en los frondosos horizontes de color que tras ellas se acuestan. Si la poesía es algo, si la literatura es algo, si los que nos dedicamos a crear, que aquí hay unos cuantos, es algo que tiene que ver con la canción que acaban de cantar en segundo lugar, que es Al alba, que no es sino transmitir a través de una canción aquello que no se podía decir en voz alta. Los poetas, los escritores, los creadores, en cualquiera de sus artes, reivindicamos a veces con nuestras palabras lo que no es tan fácil decir en voz alta. Y estos días, como en la canción de Al alba, hay gente que parece querer que vuelvan algunos tiempos que desaparecieron. Y cuando algunas de esas gentes que están escondidas se vuelven visibles, nosotros las convertimos en invisibles, que es como se titula el segundo poema. Y que habla de toda esa gente que en la sociedad es invisible. Bien porque vienen de fuera y se nos hacen invisibles, bien porque están aquí dentro y también se nos hacen invisibles. Muchas de ellas mujeres. Invisibles. Todas entre luces. No una, no dos. Cientos. Diferentes estilos, tendencias disfrazadas, desterrados, desterradas, perdidos, abandonadas en las orillas, marchitadas al calor del hogar, inermes, sin rumbo en medio de la calle, expulsados, expulsadas de una masa social egoísta, a contracorriente en el capítulo de la vida. Como si de algunas obras de arte se tratara, se transita a su vera sin apreciarlas, como si estuvieran en la caja que nunca se abre, invisibles, todas entre luces, no una, no dos, cientos. Tengo la sospecha de que no hay genios de la lámpara suficientes. Eskerrik asko. Radio Futura fue uno de los grupos más importantes de los 80, dentro de los que se llamó la movida madrileña.
Hoy vamos a escuchar Veneno en la piel. Habla de una mujer aficionada a ciertas sustancias. Sin duda, es una canción inmortal por la que nunca pasan los años. Su letra está llena de metáforas que hay que saber interpretar. Después vendrá La chica de ayer, compuesta por Antonio Vega en 1977, mientras cumplía el servicio militar, y es una de las canciones emblemáticas del pop rock en España. Fue incluida en el primer álbum de Nacha Pop en 1980. La canción se ha convertido en símbolo de los cambios acaecidos en la sociedad española en aquel momento. Con el paso del tiempo, Chica de ayer se ha convertido en un recuerdo romántico para los que vivieron aquella época. Y la segunda poeta será Loli García, a la que acompañará Adrián Moreno. Tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico frío.
Demasiado ritual, ¿eh? Bueno, estas canciones fueron unas de las importantes para un cambio, ¿no? Un cambio de época. Y para que las mujeres hoy, no como las chicas de mucho más que ayer, podamos expresarnos con libertad en nuestros poemas, en nuestras canciones. Del poemario como Mariposas Muertas, que es un poemario que vio la luz el año pasado y que una querida compañera de Parnaso que está aquí, Elena, el otro día me decía que cuando lo leyó decía, es que has hablado de muchos tipos de amor. Bueno, pues hoy he elegido, por eso de Veneno en la piel y La chica de ayer, he elegido unos poemas que hablan de los momentos mágicos del amor y otro de los momentos no tan mágicos. Estoy acompañada a la guitarra por Adrián Moreno. Cierro los ojos. Pretendo atrapar
piernas queriendo encerrar el placer, el deseo de ti en mí, yo sintiéndote. Piel, necesito tu piel. Ese contacto me da vida más que 1000 palabras. Sé que es verdad en ese momento, en ese minuto, en ese espacio entre tú y yo. Y me basta. No importa nada más, ni el después, ni el antes, solo el ahora que te derrama jadeante en mí. Tengo un deseo intenso de ti que me atenaza el estómago y se diluye como una catarata entre mis piernas. Me sacié de tus pétalos blancos, tus granos infinitos laceraban mis labios y me hundí en el placer de saborear tu ser desmenuzado. A cada instante, tu sacrificio sagrado daba sus frutos en mezcolanza con las texturas de tu cuerpo, y mi boca era el ara que devenía una fiesta, aunque me dejaras seca. Y de esos otros momentos menos mágicos del amor, pero que también los hay y forman parte de la vida, flaqueando. Cada vez que levanto altiva la vara de mi deseo y me atrevo a compartirla contigo, reclamando urgente un sitio a tu lado, tú me huyes y te alejas, y yo me quedo sola, farfullando. Ya me precipité de nuevo. No estaba todavía preparado. Y de nuevo adopto esa postura de madre comprensiva con su cachorro inseguro y díscolo. Pero si hoy no quiero construir de nuevo contigo un juego de protector y protegido, y te reclamo como al compañero soñado, no te extrañe que me duela que no me hagas un sitio en tu regazo, justo cuando se me nubla el norte y ando flaqueando. ¿Ahora? Sí. Esta fue Zuckerberg, de Led Zeppelin. La letra de esta canción fue escrita por Robert Plant, inspirándose en el libro de Lewis Spence,
titulado Magic Acts in Celtic Britain, mientras Jimmy Page compuso la música. La gente cree que es una letra oscura, pero no. Robert Plant la metaforizó y la hizo complicada. En realidad, tiene un significado muy simple: la búsqueda de la esperanza, sentirse perdido y encontrar la vida. En esta letra aparece mencionada una mujer. Mientras avanza la canción, se menciona que está en su lecho de muerte. Algunas fuentes citan a esta mujer como la reina de mayo, la que suele presidir las fiestas de primavera, aunque Plant daría una explicación al respecto. Lo que es el comienzo de la primavera, cuando los pájaros hacen sus nidos, cuando empieza la esperanza y el nuevo año. Y seguirá Canallas con Dancing in the Dark. Sigo sin encontrarme, escribiendo este libro que no tiene fin. Necesito buscarte, dame una mirada que me haga sentir. Cuando en 1984 Bruce Springsteen escribió esta canción en una noche de enfado, después de haber mantenido una conversación un tanto airada con su manager, no se imaginaba que se convertiría en un gran éxito. Tampoco se imaginaba lo que significaría para mucha gente el verse reflejada en ella. Sus canciones reflejan letras con aspectos autobiográficos, sentimientos, personajes que se enfrentan a retos o a puntos de inflexión en su vida. Para la gente que escribe poesía, ¿nos resulta cercana esa definición? Conocemos su faceta como compositor, como letrista, y ahora sabemos que, aparte de canciones, también escribe cuentos. Outlaw Pete, tío genial. Y el siguiente poeta, y tercer poeta, claro, Adolfo Marchena. Pues adelante. ¿Qué? El cacharro.
find a stairway to heaven.
Buenas tardes. Uno sale después de escuchar a esta fantástica canción del Bosch con el cuerpo de Jota. No sé, con ganas de leer. Para mí la música, y esta que me ha precedido, es muy importante. La música y la literatura, y esta tarde esta conjunción entre sonido, música, creación, poesía, es algo que me llena de sosiego y me hace recordar muchos momentos donde precisamente el Bosch, Led Zeppelin y muchos otros, como Art Pepper, al saxo, Francis Clemons, en el caso de Bruce, me han acompañado y han hecho que mi obra pues, funcione de otra manera más musical. Voy a leer dos poemas del libro Sin cielo bajo los tejados, un libro que parte de unas vivencias, más bien de los sueños, perdón. Voy a ver sus gafas porque se caen. Paso a leerles. ¿Quito la máscara? Dale. Diletante de la niebla. Me dijiste que me llevarías de la mano contigo, que beberíamos el mismo agua de un mismo río. Eran tiempos de paz en corazones divergentes y los niños jugaban con sus cometas de tela. Eran tiempos de pájaros en transición. Me dijiste al oído que yo era un diletante de la niebla y que si algo escapaba debiera ser la huella anclada a la montaña. Que a todo preciosismo lo envuelve una mentira, que no hay dos sin vendimia en la recolecta del sueño, que la prolongación es etérea cuando la herramienta se olvida. Aún conservo el viejo traje, aquel de la lectura en la escuela del pueblo, cuando olvidaste decirme que hay caramelos amargos, que no todo es poesía, que para vivir es preciso quitarse las máscaras, deshacer el entuerto, aunque hayan pasado los años y yo sea tan solo un diletante de la niebla. Dios en la lejanía, lejos, muy lejos de todo, me quedo dormido en un charco de aceite. El asfalto me advierte que soy el último exiliado y la noche me habita como si fuera el que ejerce un oficio fraguado en la oscuridad. Los neumáticos han dejado sus huellas en el sueño de la carretera y sé bien que no voy a dormir, que es mi última noche, alejado de todo, que mi nombre ocupará un espacio en el gesto de ese Dios que se declara insumiso cuando le mordisquean el alma, cuando le piden milagros, cuando lejos, muy lejos, me olvido de todo. Gracias. Pues esto no se ha acabado. Creo que tienen una sorpresa antes de que yo dé la despedida. Así que, a ver. Esta noche voy a tener pesadillas. De verdad. Con el dicho.
Maya Navitarte, Loli García y Adolfo Marchena. Quisiera agradeceros todo el trabajo que habéis hecho, ellos, ¿verdad? Y ellos, ella también. Y a ver si he traducido bien esto. Dice una estrofa de Lau Taylor. Felices. Mañana estaremos con un poco de champán, sin dinero, pero con las estrellas, al son de un piano. Y yo les recomiendo, beban champán, miren las estrellas, escuchen música, lean poesía, sean felices, vayan a las actividades de Poetas en Mayo, que todavía estamos hasta el día 29, está Poetas en Mayo hasta el día 29. Hay certámenes en los que se puede participar. Y bueno, pues les esperamos a ellos el año que viene. ¿Te parece bien? Sí. ¿Cuántos años son ya? ¿Cuántos llevamos? 4 o 5, sí. Bueno, pues más. Es que cualquier día me mata. Y bueno, sean felices. Muchísimas gracias a todos por haber venido. A todos. Gracias.